Hola, un gusto saludarlos, un nuevo encuentro, una nueva oportunidad en nuestra caminata por las páginas de la Biblia, reavivados por su palabra, hoy Levítico capítulo 8. El capítulo 8 de Levítico es un capítulo que trata de la consagración de Aarón y de sus hijos al sacerdocio. Antes de repasar brevemente y de encontrar aplicaciones espirituales para nuestra vida de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, cerramos los ojos, pero queremos abrir nuestro corazón y pedirte que abras las bendiciones desde el cielo para que al leer, meditar, reflexionar sobre tu palabra, podamos entender tu mensaje y aplicar ese mensaje a nuestra vida. Bendícenos y guíanos con tu Espíritu, lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Levítico forma parte de los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el capítulo 8 de Levítico encontramos las características que reunían a aquellos que serían ordenados al sacerdocio. Vamos a leer algunos pasajes y vamos también a hacer la aplicación de esos pasajes a nuestra vida. Comencemos por el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y le dijo: toma a Aarón, a sus hijos con él, también las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura. Congrega a toda la comunidad a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la comunidad: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Ustedes pueden notar aquí que el telón de fondo es la preparación para el sacerdocio, para el ministerio. Pero yo quiero detenerme en algunas palabras y frases claves que se reiteran, ¿no? Dice: habló Jehová a Moisés. Y después Moisés dice: y esto es lo que dijo Dios que había que hacer. ¿Cuán importante es que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios? No solo en el tema de las características de la ordenación o de los sacerdotes en la función de su ministerio, sino en todos los aspectos de la vida. Dios habla y habla claro, y su conversación para nosotros es el mejor camino a seguir. Lo importante es que podamos tener la misma actitud que Moisés tuvo de decir: esto es lo que Dios dijo, y él repitió lo que Dios dijo, y él hizo lo que Dios dijo que hicieran. El Nuevo Testamento, cuando habla de escuchar la palabra de Dios y de aplicarla, hace una ilustración entre la roca y la arena, sobre la cual vamos a volver hacia el final de nuestro capítulo. Pero ahora sigamos con la lectura. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, se reunió en la congregación. Esto es lo que Jehová ha mandado hacer, retomando el versículo 4. Y el 5. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y sus hijos y lo lavó con agua, puso sobre él la túnica, se la ciñó con el cinto, lo vistió después con el manto y poniéndole encima el efod, se lo ciñó con el cinto, se lo ajustó. O sea, hay preparativos físicos, ¿no? Y el primer preparativo es lavar. Parece que nadie puede oficiar un ministerio y un servicio a los demás si no está limpio. El apóstol Pablo, cuando habla del tema, dice que no importa cuán grandes cosas nosotros hagamos por los demás, incluso hasta dar la vida, si no lo hacemos por amor, si la motivación no es la adecuada, si no hay un corazón puro, de nada sirve la cantidad de cosas que podamos hacer por los demás. En el versículo 10 nosotros leemos lo siguiente: después tomó Moisés el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. O sea, el aceite de la unción y mojó el tabernáculo, ¿no? Con ese aceite. Es interesante que esto va a ser referencia al gran ungido de Dios,
que había de venir para llevar los pecados de todos. Es el mismo que nos puede lavar y es el mismo que nos aplica su manto de justicia. Ustedes saben que la palabra ungido en el hebreo significa Mesías. Después en el griego del Nuevo Testamento la palabra ungido significa Cristo. Así que es el Mesías, dicho en hebreo, el Cristo, dicho en griego, el ungido de Dios. Aquel que en la obra del Espíritu Santo iba a desarrollar un ministerio de purificación, de transformación y de santificación de todas las personas que confiaran su vida a Él. El versículo 12 dice: derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos, los vistió con las túnicas, los ciñó con los cintos, les ajustó las tiaras tal como Jehová lo había mandado a Moisés. Y otra vez aparece el hecho, ¿no?, de ir preparando al sacerdote, a Aarón, a sus hijos, desde el aspecto físico, el lavado, la ropa, la preparación física, que es un símbolo de la preparación espiritual. Nadie puede servir a Dios, nadie puede servir a los demás si Él no busca primero una purificación, si no recibimos el manto de justicia de Cristo, que perdona nuestros pecados, que restaura en nosotros la imagen del Señor y que nos habilita para hacer un servicio de bendición para los demás. Sigamos con la lectura. Voy al versículo 22 resumiendo este capítulo. Después hizo que le trajeran el otro carnero, el carnero de la consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y ahí comienzan los sacrificios que aparecen en más de un lugar de Levítico y que a veces hasta parece que, como en la Biblia, hay mucha muerte, mucha sangre derramada y algunos hasta se inquietan y se molestan. Hay que recordar que estos sacrificios representaban dos grandes hechos: el precio del pecado y el costo de nuestra redención. La muerte inocente de aquellos animales que nada tenían que ver con la vida del pecador y el costo elevado que tenía que pagarse para redimir al pecador, porque todos estos sacrificios apuntaban al gran Cordero de Dios que lleva y que quita el pecado de todo el mundo. Santo, sano, sin mancha, sin nada quebrado, limpio, con vida propia, sin pecado. Una muerte injusta, tan injusta como era la muerte de aquellos animales sacrificados en el ritual del capítulo 8 de Levítico o en otros rituales de todo el libro de Levítico. Vamos al versículo 24. Moisés hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, les puso de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció la sangre en el altar por todos sus lados. Había rociar de sangre en el lugar de culto, en la estructura, pero en este caso dice que también lo puso sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de las manos y sobre los pulgares de los pies. Es interesante que el lóbulo, el oído, es el lugar o es el símbolo y la realidad de lo que escuchamos. Es decir, que la sangre de Cristo nos alcanza para que podamos escuchar su voz. Después dice, sobre sus pulgares de las manos derechas, es un símbolo de lo que podemos hacer. Así que escuchamos, hacemos, pero también dice sobre los pulgares de sus pies, donde caminamos. Estos símbolos nos marcaban el hecho del oír, del obedecer y del marchar en armonía con la voluntad de Dios. Si nosotros vamos todavía unos pasajes más hacia el final del capítulo, versículo 34, dice: de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para hacer expiación para vosotros. Y el versículo 36 dice: Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés.
Entonces es importante recordar que estos rituales nos mostraban el costo del pecado, el precio de nuestra salvación, pero nos muestran un solo camino, el camino que oye, el camino que ama, el camino que obedece y el camino que sigue la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento utiliza dos figuras. Dice que el que escucha la palabra y la hace es como el que construye una casa sobre la roca, pero el que escucha la palabra y no la hace, no la aplica, no la integra a la vida, es como el que construye sobre la arena y cualquier viento termina con la edificación. Amigos, vamos a construir sobre la roca inamovible, firme, segura y poderosa de la palabra de Dios. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, cada uno de nosotros ha conversado contigo a través de la oración, colocando nuestras necesidades, pero también colocando nuestro deseo de oír tu palabra, de aplicarla, de practicarla y de caminar conforme a tu voluntad en tus caminos, reconociendo el sacrificio de Jesucristo para redimirnos del pecado y este proyecto de esperanza que tu gracia tiene para todos nosotros. Bendice a nuestros amigos, suple su necesidad y que puedan caminar, que podamos caminar permanentemente de tu mano. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que usted se haya reavivado por la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.